Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a hablar sobre el señor Ángel Pulido Fernández, figura clave del filosefardismo español de comienzos del siglo XX, que desempeñó un papel fundamental en la divulgación y promoción de la memoria histórica judeoespañola. Ángel Pulido Fernández, nacido en Madrid en el año 1852, pero de origen asturiano, fue médico, senador y escritor, y fue gracias a sus viajes por el Danubio y el Mediterráneo oriental que su interés por la historia de la España judía lo convirtió en el promotor institucional del movimiento filosefardí, teniendo un papel fundamental para que este tema entrara en el debate político y cultural de su tiempo. A pesar de que este interés por la memoria histórica judeo-española ya la habían iniciado otros estudiosos durante el siglo XIX, como Adolfo de Castro, Amador de los Ríos, Pascual de Gayangos e incluso algunos diplomáticos como los cónsules españoles de Salónica o Estambul, se considera que el señor Pulido inició este movimiento filosefardita con unas claras intenciones de recuperar y promover la historia y cultura judeo-española e iniciar un vínculo fraternal con los sefardíes del mundo que, como él mismo denominaba, eran españoles sin patria. Por favor, si os está gustando esta información, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a los vídeos, comentarlos y compartirlos. Esta es la mejor forma que tenéis de apoyar mi trabajo para que pueda seguir creando contenido sobre la historia judía de España, la historia de Sefarat. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Su trayectoria profesional fue tan amplia y extraordinaria que necesitaría mucho tiempo para mencionar cada uno de sus títulos y cargos. Sin embargo, sí es cierto que su interés por la medicina, los servicios sociales, la educación, filología, historia y política lo llevarían a interesarse precisamente en rescatar el legado histórico y cultural judeo-español. El doctor Pulido estudió medicina y se doctoró con la tesis La lactancia materna. Fue profesor en la Escuela de Matronas y en la Institución Libre de Enseñanza y ejerció como cirujano, clínico, técnico y científico, fundando en 1874 la Sociedad Española de Ginecología. En 1882 fue nombrado director del Museo de Antropología y redactor jefe del Anfiteatro Anatómico Español, dedicando gran parte de su vida a combatir el paludismo y la tuberculosis. En 1884 ingresó en la Real Academia Nacional de Medicina y centró su labor médica y política en la administración sanitaria y la medicina social. Colaboró también en la Gaceta Escolar, proponiendo mejoras en la enseñanza. Fue senador, subsecretario de la Gobernación y presidente del Colegio de Médicos de Madrid, entre otros cargos. Dedicó gran parte de su vida a mejorar la administración sanitaria y la atención médica, introduciendo especialidades quirúrgicas en el Hospital Provincial de Madrid. Gracias a él, la cirugía especializada se desarrolló a finales del siglo XIX, no solo en Madrid, sino en toda España. Y seguramente os estaréis preguntando cuál fue la conexión del doctor Pulido con el sefardismo, siendo médico y político. Durante su carrera profesional coincidió con el doctor Pedro González de Velasco, quien estaba involucrado en el desarrollo del Museo Antropológico, así como con Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española. Ambos ejercieron una influencia importante en las ideas políticas liberales del doctor Pulido y fueron quienes le presentaron el tema de los sefardíes. En aquel entonces, el Partido Liberal promovía retomar vínculos con la comunidad judía española dispersa por la diáspora. Más adelante, el doctor Pulido decidió estudiar cómo vivían los descendientes de los españoles fuera de España, especialmente en países del este de Europa y del Mediterráneo oriental. Pulido ya había oído hablar de comunidades en los Balcanes que conservaban un castellano antiguo, aunque no conocía su conexión directa con los judíos expulsados en 1492.
En 1883 emprendió un viaje por lugares como Serbia, Bulgaria y Rumanía, entre otros, donde descubrió comunidades de judíos españoles que todavía hablaban ladino o judeo-español, lo que despertó su interés por la diáspora sefardí. Durante los años siguientes, el doctor Pulido se dedicó a investigar y profundizar en la historia de los judíos españoles y de Sefarat. Sin embargo, el episodio más relevante de esta trayectoria filosefardí ocurrió en el verano de 1903. Durante un viaje en barco por los países del Danubio junto a su familia, el señor Pulido escuchó a un matrimonio conversando en un castellano muy antiguo, lo que le hizo sospechar que se trataba de hablantes de ladino. El hombre que hablaba ese castellano casi medieval era Jaime Bejarano, cuyo apellido indica que sus raíces se remontan a la localidad de Béjar, en la provincia de Salamanca. Ni el señor Pulido ni el señor Bejarano podían imaginar que aquel encuentro fortuito transformaría de manera muy positiva la historia de los sefardíes en el mundo, poniendo fin a 4 siglos de separación y silencio. Jaime Bejarano le contó a Pulido que, aunque era un judío nacido en Bulgaria, descendía de los judíos españoles expulsados de la península en 1492 y que además ejercía como director de la Escuela Israelita Sefardí de Bucarest, en Rumanía. El relato dejó al señor Pulido profundamente impresionado y marcó el inicio de su verdadera pasión por la historia judía de España. Tal y como él mismo describió en el relato que redactó sobre este encuentro, se maravilló con los saberes antiguos y legendarios del señor Bejarano. Posteriormente, y gracias al señor Bejarano, el doctor Pulido comenzó a establecer contacto con diversos profesores e intelectuales de distintos países con quienes mantuvo una intensa correspondencia. Gracias a estas relaciones, al regresar de su viaje, emprendió una campaña filosefardí destinada a fomentar un acercamiento cultural y económico entre la comunidad sefardí dispersa por el mundo y España. Por cierto, hago un pequeño paréntesis para contaros un dato muy curioso. Es importante señalar que Jaime Bejarano fue un convencido sionista y en su correspondencia con Eliezer ben Yehuda, quien fue el promotor del renacimiento de la lengua hebrea, señaló la importancia de que cuando finalmente se unificara la lengua hebrea entre todos los judíos de Israel, se hiciera usando el acento sefardí. Y así es como pasó más tarde. La Academia de la Lengua Hebrea consolidó la pronunciación sefardí como la base fonética oficial del hebreo moderno en Israel. ¿Qué os parece este dato? Antes de detallaros las propuestas que hizo el señor Pulido en cuanto a la gestión de recuperación de la cultura sefardí, os cuento brevemente cuál era el contexto histórico de España en este momento. Las últimas décadas del siglo XIX se caracterizaron por una notable inestabilidad política y social. Coincidieron el ocaso del absolutismo y las guerras carlistas, la fragilidad de la monarquía constitucional, la Revolución de 1868 y la instauración de la Primera República en 1873, seguida de la Restauración Borbónica en 1875 y la crisis de 1898 con la pérdida de las últimas colonias españolas. Respecto a la situación de los judíos en España, tras la expulsión de 1492, hubo que esperar hasta 1869, cuando la promulgación de una nueva constitución reconoció la libertad de culto, abriendo teóricamente la posibilidad de que los judíos pudieran asentarse legalmente en suelo español. Fue el general Prim, tras la Revolución Gloriosa, quien promovió la idea de permitir la entrada de judíos y de los miembros de otras religiones para ejercer libremente su culto. Aunque este derecho era limitado, dado que la religión oficial seguía siendo la católica, la Constitución de 1869 representó un hito desde el punto de vista religioso.
No obstante, con la restauración borbónica en 1875 y la nueva Constitución de 1876, se dio un retroceso en materia de libertad de culto al restablecerse el catolicismo como religión oficial del Estado. Aún así, se permitió la práctica de cultos de manera privada y en estos años comenzaron a regresar los primeros sefardíes a España, más por razones culturales y afectivas que como un regreso plenamente efectivo al país. En 1881, el marqués de la Vega de Armijo solicitó información a los cónsules españoles en Rusia sobre los pogromos que afectaban a las comunidades judías de esos territorios. Tras confirmarse la gravedad de la situación, se inició una campaña para socorrer a los judíos que huían de Rusia hacia Turquía y ese mismo año llegaron al puerto de Barcelona 51 judíos dispuestos a establecerse en España. En 1882 llegaron otros 230 judíos, entre los cuales se encontraban destacados banqueros y relojeros. El 30 de noviembre de 1886, en Madrid, el periodista Isidoro López Lapulla fundó el Centro Nacional de Emigración Israelita con la finalidad de atraer a judíos hacia España, principalmente descendientes de familias españolas. Esta institución contó con el respaldo de importantes intelectuales de la época como Joaquín Costa y Leopoldo Alas Clarín. En 1897, España otorgó asilo a 13 judíos ucranianos que llegaron en condiciones de extrema pobreza, así como a otros 13 procedentes de Marruecos. Es en el contexto de finales del siglo XIX, en 1898, tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y la consiguiente crisis social y de identidad, que escritores y pensadores comenzaron a debatir sobre la regeneración nacional y la definición de la identidad del país. Fue en este periodo cuando la idea de restablecer vínculos con los sefardíes o los llamados españoles perdidos empezó a ganar fuerza en determinados sectores ilustrados interesados en redefinir la identidad nacional y en brindar apoyo a los judíos que enfrentaban persecuciones en distintos países de Europa. Y ahora que ya sabemos quién fue el señor Ángel Pulido Fernández y cuál era el contexto histórico y social en España, os explico a continuación las medidas que se tomaron para retomar el vínculo con los judíos españoles que estaban desperdigados por el mundo. En noviembre de 1903, apenas 3 meses después de haber conocido al señor Bejarano, el doctor Pulido presentó ante el Senado y el ministro de Estado la necesidad de proteger el idioma castellano en los países del este de Europa. Posteriormente redactó varios artículos sobre el tema que fueron traducidos y publicados en diferentes lenguas. En abril del año siguiente publicó el libro Los israelitas españoles y el idioma castellano y presentó en la Real Academia Española una proposición para nombrar académicos que se dedicaran al estudio filológico del español sefardí. Durante un año recibió y respondió diariamente una docena de extensas cartas de sefardíes de diversos puntos del mundo, como Londres, Tánger, Jerusalén o Nueva York, quienes contestaban a un formulario con la colaboración de doña Mica Alcalay y de don Ramón Menéndez Pidal, miembro de la Real Academia Española, quien se dedicó al estudio filológico del romancero sefardí. Para 1905, Pulido publicó el libro Españoles sin patria y la raza sefardí, consolidando un cambio en la actitud de España hacia los judíos y dando origen a lo que se llamó la ola del filosefardismo. Esta corriente permitió, con el apoyo del rey Alfonso XIII, la creación en 1910 de la Unión Hispano-Hebrea, destinada a reconciliar a los sefardíes con España. En el Protectorado Español de Marruecos se registró la participación de numerosos judíos y con patrocinio real se fundaron escuelas para niños sefardíes.
Además, en los Balcanes se otorgaron ayudas para cátedras de español y se estableció una cátedra de hebreo para el profesor Abraham Shalom Yehuda, en la que hoy sería la Universidad Complutense de Madrid. Durante estos años, intelectuales sefardíes europeos se refugiaron en España ante los conflictos que afectaban a sus países, entre ellos el ya mencionado Shalom Yehuda y Samuel Toledano. En 1917 se constituyó la Comunidad Israelita de Madrid, hoy conocida como la Comunidad Judía de Madrid. En 1920, por iniciativa del señor Pulido, se fundó la Casa Universal de los Sefardíes en Jerusalén, institución representativa y cultural del mundo sefardí, con la misión de unir a las comunidades judías dispersas tras la expulsión y diáspora de 1492. En 1924, durante el régimen de Miguel Primo de Rivera, se promulgó el primer decreto que permitía a los descendientes de los judíos españoles solicitar la nacionalidad española. Aunque su aplicación era limitada en aquel momento, este gesto constituyó un importante precedente simbólico. Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz gestionaron cientos de pasaportes españoles y cerca de 2.000 cartas de protección para judíos europeos en riesgo de ser enviados a campos de concentración, salvando así numerosas vidas, independientemente de que tuvieran o no ascendencia judeo-española. Como se sabe, la historia de España durante el siglo XX fue muy inestable. Tras la dictadura de Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1930, se proclamó la Segunda República en 1931, seguida por la Guerra Civil entre 1936 y 1939 y la posterior dictadura de Francisco Franco hasta 1975. En lo que respecta a los sefardíes, en diciembre de 1969 se promulgó un decreto que derogaba simbólicamente el decreto de expulsión de los reyes católicos, permitiendo a los sefardíes solicitar la nacionalidad española. En 1992, con motivo del 5º centenario de la expulsión, se celebró Sefarad 92, un evento cultural destinado a conmemorar y simbolizar la reconciliación entre judíos y cristianos. De esta manera se buscaba cerrar, al menos de forma simbólica, una herida que permanecía abierta desde hacía siglos, un logro que se debe en parte al doctor Pulido, quien trabajó para que los sefardíes pudieran recuperar su vínculo con España. El doctor Pulido fue un defensor incansable de causas justas, dejando constancia de que su acercamiento a la comunidad sefardí tenía un carácter tanto nacional como español, así como un reconocimiento del legado lingüístico y cultural de los sefardíes. Su actitud hacia ellos puede considerarse romántica o idealizada, ya que en sus escritos elogiaba, por ejemplo, la limpieza de los hogares y la belleza singular de las mujeres sefardíes. Gracias a Pulido, el filosefardismo surgió como un movimiento de recuperación de una parte de la herencia histórica española, permitiendo que España volviera a conectar con sus sefardíes, dispersos por el mundo durante siglos. El señor Pulido falleció en Madrid el 4 de diciembre de 1932 y desde aquí rindo homenaje y expreso mis respetos a este caballero que seguramente nunca imaginó los frutos que darían su esfuerzo y dedicación a la causa sefardí. ¿Qué os ha parecido esta información? ¿Os imaginabais que el filosefardismo y la recuperación de las raíces judeo-españolas se desarrollaron de esta manera? He de reconocer que investigar sobre este tema me ha emocionado profundamente. Contadme en los comentarios qué opináis y no olvidéis indicar desde dónde escribís para que así sirva de homenaje a este erudito español enamorado de Sefarad. Os recuerdo que en la cajita de información de este vídeo os dejo los enlaces a los libros del doctor Ángel Pulido y de otros historiadores que han estudiado este tema y contexto histórico en profundidad. Y precisamente hoy quiero terminar con los versos que el doctor Pulido leyó en 1903 en el Senado de España
en ladino y en homenaje al señor Jaime Bejarano, que es quien los escribió. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. A ti, lingua santa, a ti te adoro, más que a toda plata, más que a todo oro. Tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el vantaje. Con ti nos hablamos, al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura. Si mi pueblo santo, él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consolado.